Llevan media vida trabajando en ciencia aplicada. Son un caso singular de hermanas que se dedican a la investigación. Una a la fertilización del suelo desde la óptica de la economía circular y otra a la recuperación de suelos contaminados en el gran laboratorio natural del Corredor Verde, de la cuenca del río Guadimar, tras el desastre del vertido de la balsa de Aznalcóllar hace ahora 20 años. Hablamos de Engracia Madejón, doctora en Química, y su hermana menor, Paula Madejón, doctora en Biología, un dúo científico que se complementa de maravilla en una simbiosis de conocimiento e intereses profesionales con proyectos conjuntos o por separado. Son ejemplo de expertas investigadoras con propuestas de alcance europeo que desarrollan a través del IRNAS, el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Lo que hacemos aquí es comparar estas enmiendas, los efectos que tienen estas enmiendas sobre las propiedades del suelo, sobre la producción de cultivos, comparándola con un fertilizante mineral tradicional, como es el triple 15. Entonces, aquí lo que tratamos de profundizar es en todos los procesos que se dan en el suelo, tanto en el secuestro de carbono, en los ciclos de nutrientes y en las mejoras que causan estas enmiendas, de las cuales ya tenemos evidencia desde hace muchos años, en todo lo que es la salud del suelo y la salud de la planta. Hemos monitorizado todas las distintas especies arbóreas y arbustivas que la Junta de Andalucía puso aquí en el corredor una vez finalizadas las labores de limpieza. Era fundamental ver si estas especies crecían y tendrían cierta tendencia a acumular elementos traza en su parte aérea. Es fundamental que no las acumularan para que estabilizaran el suelo. También era fundamental que se estableciera una cobertura vegetal importante para evitar la erosión del suelo, la dispersión de los contaminantes. Como vemos, prácticamente está conseguido, ¿no? Está todo cubierto de vegetación. Engracia Madejón es experta en aplicación de enmiendas o abonos sostenibles a los suelos. Realiza un proyecto de 3 años en olivar de secano de aceituna de mesa. Está probando 2 residuos, uno procedente de biosólidos de depuradora y otro de la propia industria del olivar. Un proyecto basado en la filosofía del reciclado de residuos orgánicos, eje de la economía circular. Traer de nuevo los residuos, lo que nos sobra, y reutilizarlo. Entonces, ese concepto de economía circular es ahora mismo el futuro, como hemos dicho antes, reducir el número de residuos que generamos, la cantidad de residuos que queramos, en lo posible reciclarlo y en lo posible reutilizarlo. Este proyecto de innovación de la investigadora sevillana cuenta con colaboración público-privada. Hay 2 empresas muy interesadas, que son las 2 empresas que colaboran con las enmiendas que se usan. Una es Emasesa, la empresa de aguas de Sevilla, que es la que nos prepara el compost de biosólidos, y la otra es una empresa Fertilización, una empresa que nos prepara el compost de restos de aceituna. Entonces, ellas son las empresas interesadas en que el experimento salga bien. En esta finca del IRNAS, las Hermanas Madejón han realizado un proyecto conjunto con estas enmiendas, probada en 3 plantas de gran poder bioenergético: la cinara o alcachofa, el cardo y la ditricia, destinadas a suelos degradados cuya capacidad de crear alimento es reducida o nula. Lo que tratamos es eso, de probar las enmiendas, primero si las enmiendas son capaces de generarnos más producción, que sí, que ya ese resultado puedo decirlo, las enmiendas crean una mayor producción de todas las especies, y luego además las enmiendas han sido capaces de dar una biomasa que tenemos indicios de que es más potente desde el punto de vista calorífico, con lo cual eso es un resultado importante, un resultado que ya tenemos publicado en revistas científicas y que por supuesto hemos compartido en muchos foros. Paula Madejón lleva 18 años investigando en el Corredor Verde. Ha estudiado todas y cada una de las especies arbóreas y herbáceas de este espacio y ha determinado cómo les ha afectado el terreno contaminado con elementos traza, elementos tóxicos. Ahora estudia cómo están incidiendo esas masas arbóreas en los suelos, un proyecto dentro de los retos de investigación europeos de ciencia e innovación. Vamos a ver un poco el efecto, que ya estos árboles que tienen unos 15 años, pues qué efectos están haciendo estos árboles en el suelo, qué especie va mejor,
qué especie aporta más materia orgánica, secuestro de carbono. En un principio era al contrario, es encontrarte un laboratorio natural tan importante es difícil, nosotros lo tenemos aquí. Paula Madejón ha concluido un estudio específico sobre las especies herbáceas, en concreto de las que sirven de alimento para los caballos que pastan en las márgenes del Guadimar. La importancia era evitar el pasto corto. Los caballos al comer comen también el suelo. Ese suelo es el que tenía el riesgo. La vegetación, quitando algunas especies que estaban mezcladas con otras, no suponían un gran riesgo. El requisito fundamental es que pastaran, de esa manera también ellos consumen hierbas, se evita el desbroce de ciertas zonas porque hay que desbrozar para evitar incendios y demás. Los caballos también ayudan, pero estos no pueden ser usados para consumo humano. En esta línea de investigación, suelo, planta, animal, la científica del IRNAS ha estudiado la posible concentración de cadmio en los caracoles que se recogen para el consumo humano a lo largo de los 40 kilómetros del Corredor Verde. Si se puede, no se consuma este tipo de animales de los caracoles porque estás corriendo un riesgo innecesario. Si es un consumo esporádico, no pasa absolutamente nada. Pero es un riesgo que se sabe que estos animales pues son incluso acumuladores de ciertos elementos, entonces los bioacumulan incluso. Entonces es mejor dejarlo y no consumirlo. Las hermanas Madejón dicen que queda mucho por investigar en sus campos y quieren afrontar nuevos retos. Cada vez es más sencillo determinar microorganismos en el suelo, ver qué efectos tienen, bacterias que ayudan al crecimiento de las plantas y con ellas es más fácil que las plantas crezcan ante condiciones adversas. A medida que también la tecnología es más fácil y económica, pues también nosotros podemos seguir avanzando también en nuestros estudios. Me gustaría seguir más en contacto aún de lo que estoy, que no me quejo, con los agricultores y con el sector primario, intentar acoplar esas ideas nuestras a las necesidades que ellos tienen. La ciencia tiene que ser básica también, pero sobre todo en el campo del campo tiene que ser sobre todo aplicada. Las científicas sevillanas trabajan para lograr la paridad en esta disciplina y se consideran afortunadas porque sus proyectos siempre encuentran financiación, lo que les permite seguir investigando a pesar de la profunda crisis de la ciencia en España.